Tiempo para pasar un poquito de miedo en World Media Podcast. Y Manu Díaz estará encantado con que yo tiemble. ¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín, esto es World Media Podcast y en este ratito que vamos a compartir vamos a pasar un poquito de miedo. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de nada más y nada menos que Stephen King. Y la verdad es que Stephen King es un perfil que da bastante miedo. No él en sí, sino todo lo que nos ha dejado esa obra tan importante como los libros que siempre ha escrito y que luego han dado el salto a la gran pantalla. Por ejemplo, It, El Resplandor o La Milla Verde. Así que hoy nuestro protagonista, y Manu estará encantado de ello, es Stephen King. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para pasar un poquito de miedo? Pues llega este podcast con algo de terror. Y de todo esto vamos a hablar, como siempre, con Manu Díaz, que está al otro lado. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar en una nueva ocasión aquí para charlar de cine, más hoy con un tema que a ti te apasiona. Sobre todo, claro, es que tú encantado de ver cómo algunos sufrimos cuando se trata de terror, de miedo y de sudar la gota gorda, porque encima el protagonista de hoy, Manu, se caracteriza sobre todo por eso, por ser, digamos, el dueño y señor del mundo del terror prácticamente. Bueno, es verdad que es un poco el heredero de escritores que han sido de referencia absoluta en el género del terror, como es el caso de H. P. Lovecraft o Edgar Allan Poe. Y actualmente, actualmente lleva 50 años bautizado como el maestro del terror. Evidentemente hablamos de Stephen King. Uh-huh. Bueno, una carrera prolífica porque, claro, es una persona que no ha parado de escribir. De hecho, yo siempre lo digo, o sea, para ir al día con las novelas, con los libros que publica Stephen King, prácticamente tienes que dedicarte en exclusiva a leer lo que va escribiendo, porque es tan prolífico, puedes sacar a lo mejor 2, 3 libros en un mismo año, que como te pares a leer a cualquier otro, ya pierdes, pierdes el hilo y además encima, pues bueno, no solo es prolífico, sino que encima le gustan los libros con una extensión generosa. Claro, todo esto es un chollo para editores, pero también para productores que ven siempre en el material de Stephen King algo que sacar para la gran pantalla. Efectivamente, bueno, actualmente Stephen King es probablemente el escritor más veces adaptado al cine, quizás junto bueno, no, yo creo que a William Shakespeare ya lo ha superado. Con la Biblia yo creo que también ha pasado por delante, pero es que además, más allá de las películas que conocemos y vemos, y Stephen King es un gran cinéfilo, o sea que a él no solo le gusta escribir, sino que además pues le gusta tener ese vínculo con el cine y que adapten sus novelas, y él un poco está muy comprometido también con esas adaptaciones. Pero hay otra cosa también muy curiosa, eh, que él, para aquellas personas que están empezando, que van a rodar su primer corto, o que digamos están con sus primeros pasos en el cine, cuando se les solicita los derechos de, a lo mejor, de algún relato, de alguna obra, y él ve que es algo de donde quien va a hacer la película no va a sacar tampoco beneficio, lo cede gratuitamente. Anda. O sea, sí, hay muchísimos cortometrajes basados en relatos de Stephen King, eh, donde es simplemente gente que ha empezado a hacer sus primeros cortos, Uh-huh. y el propio Stephen King les ha permitido adaptar alguna de sus obras
siempre bueno, que la obra resultante, la película, ya sea largo, ya sea corto, pues no sea una película que se vaya a sacar un beneficio económico, ¿no? Pero si no vas a sacar ningún beneficio económico y un poco te sirve de proceso educativo y para aprender y formarte dentro del mundo del cine, pues Stephen King te apoya. Pues yo creo que eso le honra también, ¿no? Porque, claro, un hombre con tanta producción literaria, con tantos contratos, ¿no? Millonarios por películas, etcétera, etcétera, que puede estar, digamos, a lo mejor muy alejado, ¿no? Del mundo donde todo el mundo se pelea también por tener su huequito, pues yo creo que esos pequeños detalles también son bastante significativos. Pero Manu, ¿por qué viene Stephen King hoy al podcast? Espero que no aparezca, pero ¿por qué está hoy como protagonista? Bueno, es verdad que es lo que decíamos antes, un autor muy adaptado al cine. Es raro el año en el que no hay una obra de Stephen King que llega a la gran pantalla, pero es que de repente pues nos hemos encontrado con varias películas que han coincidido. Por un lado, eh, La vida de Chuck, que además la adapta Mike Flanagan, que actualmente en cine quizás es el que ha recogido el testigo y se ha convertido en el director, digamos, que reúne todas las condiciones para adaptar a Stephen King, incluso obras suyas que no se basan en una obra de Stephen King, sino que pueden ser guiones originales o incluso inspirarse en otras obras literarias, tienen esa esencia, esa atmósfera, el uso, la descripción de personajes, todo recuerda mucho a Stephen King. Por ejemplo, Flanagan tiene Misa de Medianoche, que es una miniserie fantástica que está en Netflix y que en la base la ves, y aunque no es una adaptación directa del Misterio de Salem Slot, está claro que la inspiración de Misa de Medianoche está en la novela de Stephen King. Entonces, pues bueno, por un lado está eso, y después también la curiosidad de que se estrena por un lado La larga marcha y por otro lado The Running Man, que son dos novelas de Stephen King que escribió al principio de su carrera, eh, finales de los 70, principios de los 80, y que publicó con seudónimo. Él, bueno, cuando después del éxito de Carrie, que fue la primera novela que publicó, eh, pues claro, de repente él encadenó Carrie con El misterio de Salem Slot, con El Resplandor, que son, pues, digamos, tres obras que son clásicos absolutos y que marcan el estilo de Stephen King. Y él ya en aquel momento era tan prolífico que el editor un poco le quiso frenar y le dijo: no podemos estar sacando tantos libros tuyos tan seguidos porque vamos a saturar el mercado, y los lectores que ya pues se están enganchando a tu obra no van a poder seguir el ritmo. Entonces Stephen King le devolvió la jugada, y en lugar de frenarse, en lugar de ir dilatando la publicación de sus novelas, lo que hizo es empezar a firmar novelas con un seudónimo. Entonces salían las novelas de Stephen King por un lado y las novelas de Richard Bachman por otro. Y de repente Richard Bachman empiezan a llamarlo el nuevo Stephen King. O sea, que entre comillas le pillaron un poquito el corte, ¿no? Como diciendo, oye, se parece mucho. No es que le pillaran el punto, sino que de repente, claro, surge un escritor que tiene un impacto tan fuerte y que gusta tanto y que supone una renovación del género de terror y el género fantástico tan fuerte, y de repente sale otro escritor que se llama Richard Bachman, y la gente decía: uy, pues mira, han salido dos escritores que además tienen un estilo similar. Y entonces, pues casi parecía que al rey le había salido ya sucesor muy rápidamente. Vaya. Y después ya, a medida que empezaron a salir más novelas de Richard Bachman, entonces ya sí que empezaron a olerse el truco, y entonces ya empezó un poco en la rumorología a decir: para mí que detrás de Richard Bachman está Stephen King, y al final lo tuvo que confesar. Y entonces
Pero fíjate, Mm. o sea, la capacidad de Stephen King es tal que después de, por así decirlo, matar a Richard Bachman y dejar de publicar con ese seudónimo, él publicó una novela en los 90, se titula La mitad oscura, donde juega con el doppelganger, el doble, y en este caso pues tiene un personaje que es un escritor y que de repente pues surge alguien que se parece mucho a él, que actúa como él, habla como él, pero que tiene un perfil más psicopático y que en ese sentido, pues bueno, era un guiño de Stephen King a ¿y qué pasaría si ahora Richard Bachman resurge de los muertos y se enfada conmigo porque lo he matado? Claro, claro, efectivamente. Pero bueno, hay que decir, Manu, al respecto que aparte de todas estas nuevas películas que vamos a ver, ¿no? De Stephen King, no todas son de puro miedo, ¿no? Puro terror, porque yo, por ejemplo, sorprendente La Milla Verde, que alguien puede decir, oye, es Stephen King, pues efectivamente es Stephen King, ¿no? Que no es El Resplandor, no es It, no son esas películas donde a lo mejor pues tiene el corazón todo el mundo en un puño, sino también, digamos, tiene un formato un poco menos duro para aquel que no es amante del terror. Es que realmente la obra de Stephen King es muy amplia y muy variada. Uh -huh. Es cierto que sobre todo el terror tiene mucha presencia en su literatura, pero hay, digamos, otras facetas de Stephen King que además también son muy reconocidas no solo eh, digamos que si te pones a mirar las grandes ventas de Stephen King, a lo mejor nos sorprendería ver que algunos de sus libros más conocidos realmente no son de terror. Lo que pasa es que al final la etiqueta es la etiqueta y un autor que empezó, pues eso, como decíamos antes, con tres obras, con Carrie, El misterio de Salem Slot y El Resplandor, que fueron, digamos, lo referente al género de terror, entonces ya le quedó esa etiqueta del maestro de terror. Pero recordemos que, por ejemplo, Cadena Perpetua está basada en un relato de Stephen King, además escrito en esta época. Pues se publicó en un recopilatorio que se titula El umbral de la noche y que fue publicado a finales de los 70. O sea que él ya tocaba otro género. Últimamente le ha dado mucho por el género criminal. Ha creado un personaje que se llama Holly Gibney Uh -huh. y ya lleva pues varias novelas. Últimamente está como muy encariñado con Holly y está escribiendo mucho de temática criminal. Pero, por ejemplo, también de las tres pelis que hemos tenido así recientes, La vida de Chuck, aunque tiene un componente fantástico, en absoluto es terror, ni siquiera es de tensión, más bien es una película con una reflexión vitalista en torno a la importancia de la vida, aunque sea una vida cotidiana, que no porque no seamos ni los protagonistas de la gran película, no seamos héroes, no seamos multimillonarios y a lo mejor ni siquiera nuestros grandes sueños se lleguen a cumplir, eso no quiere decir que nuestra vida no tiene valor. Y ese es el mensaje de la vida de Chuck. Y yo creo que en ese sentido muchas veces lo que sí nos pasa es que el terror acaba un poco eclipsando otros valores que hay o en la obra de Stephen King, incluso en sus novelas de terror. Lo que pasa es que las novelas de terror al final a lo mejor leyendo por el apartado terrorífico, pero siempre hay elementos detrás que representan un poco la visión que tiene de la vida Stephen King y en ese sentido es una persona también muy vitalista y que sobre todo busca reivindicar también una vida cotidiana, una vida sencilla, no es amante de los grandes despliegues. De hecho, Mm. eso, él siendo quien es, escribiendo como escribe y ganando el dinero que gana, lleva toda la vida viviendo bueno, toda la vida, toda su vida adulta o toda su vida como escritor de éxito viviendo en la misma casa. Eh, Lleva viviendo o sea, casado con la misma mujer desde antes de ser famoso y es en Estados Unidos de los raros
multimillonarios que sale diciendo yo quiero pagar más impuestos, o sea, a mí me sobra el dinero, cóbrame más impuestos para ayudar a la gente, o sea, no necesito. Él lleva una vida tranquila, él tiene una rutina, él dice que realmente él no, pese a lo que pueda parecer, él no se mata a trabajar, él lo que sí se levanta todos los días, tiene un horario de trabajo por la mañana y después el resto de la tarde la dedica a leer, a dar un paseo, a ver películas, a estar con su familia y a tener una vida relajada. Hombre, y tan relajada, ¿no? Porque claro, como dices tú, con esa rutina, más o menos si te estableces una dinámica, no tienes que estar pues corriendo deprisa, meterte maratones para escribir, porque creo que llegué a leer incluso en algún momento que le escribía, no sé si eran 9 páginas por día, aproximadamente, para llevar esa rutina, ¿no? De decir, oye, tengo que escribir todos los días 9 páginas, con eso ya sé que pasado X tiempo, ya tengo un producto que luego ya moldeas, etcétera, etcétera. Y es una fórmula también, digamos, eficaz para poder sacar adelante los proyectos a un tiempo suave, moderado. Sí, hombre, lo que dice él sí, él se marca un poco ese objetivo de 8 o 9 páginas diarias. Pero él también dice, de eso no quiere decir que vaya a publicar esas 8 o 9 páginas. O sea, hay veces que sí, me paso la mañana escribiendo y escribo 9 páginas, pero después las desecho porque ese día no estoy inspirado, porque ese día Claro. no, porque no tengo la historia clara y lo que estoy escribiendo realmente me puede servir de herramienta para reescribir o para poder encaminar la historia por donde yo quiero, pero no necesariamente son 9 páginas cada día y que al final se reúnen todas y se pasan a hacer un libro. Sino, pero sí es el tener esa rutina de escritura y digamos que no es de los autores que se sienta a esperar a que venga la musa. Él prefiere ir trabajando, ir escribiendo y si lo que va saliendo es bueno, estupendo, y si no, lo desecha. Oye, Manu, ¿tú has tenido oportunidad de conocer a Stephen King? Lo digo pues, por cómo te rodeas, ¿no? Dentro de todos los festivales en los que estás inmerso. Yo no sé si a través de alguna videoconferencia o alguna vez ha habido algún contacto con alguien que entiendo que para ti sería muy importante conocer si no lo has conocido ya. Bueno, en este caso no, y me parece que ya el momento, si alguna vez hubo un momento, alguna posibilidad, ya pasó, porque ya está mayor. De hecho, hace poco comentaba que él ahora mismo está terminando de escribir 2 novelas y que no sabe, o sea, que es la primera vez que en la que no tiene claro qué va a venir después. O sea, él ya tiene, él es consciente que tiene una edad y que pues la vida es finita. Entonces, sí es cierto que yo creo que va a ser de los que mueran con las botas puestas, es decir, que él no va a dejar de escribir hasta que fallezca, pero bueno, también va dejando su legado ahí. Ahí tenemos a Joe Hill, por ejemplo, que es su hijo mayor, que no solo escribe, no solo está teniendo éxito, sino que además también escribe fantasía, terror, y encima, pues claro, ha aprendido, lo ha mamado en casa. Él dice, yo, claro, cuando empecé a escribir, me cambié el nombre, utilicé un seudónimo para que no, y empecé a intentar escribir otro tipo de cosas que no fuera fantasía de terror. Dice, pero claro, me aburría. Si yo al final, claro, yo donde me he criado donde me he criado y me rodea lo que me ha rodeado lo que me ha rodeado. Entonces, a mí lo que me gusta es escribir terror y fantasía y pues que mi padre sea Stephen King no quiere decir que yo no pueda seguir esa vocación también. O sea que bueno, no sé, quizá en este caso, pues quizá algún día el encuentro sea generacional y al fin y al cabo, pues bueno, Joe Hill es cacao, la cara es igual que el padre. Sí, la verdad es que he visto alguna foto y la verdad es que como dices, bueno, igualito, y vamos a ver si sigue también esa senda tan importante, ¿no? Y que bueno, que sea trayectoria, la verdad, yo creo que intachable la de Stephen King. Manu, yo sé que siempre es difícil seleccionar, pero si tú como gran amante del mundo del terror y del cine, para ti, ¿cuál es la mejor obra llevada a la gran pantalla de Stephen King? Que hayas dicho, oye, chapó, porque realmente esta es fiel a
a lo mejor a lo escrito, o incluso a lo mejor hasta han mejorado un poco lo que él escribió? A ver, la mejor adaptación de Stephen King que se ha hecho al cine es Cadena Perpetua. Eso Es brutal, es esa que película es brutal. sí, 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 es que ya directamente Cadena Perpetua Mm. es una de las mejores películas del cine moderno. Eso no. Eh, y a mí, por ejemplo, pues antes que mencionábamos la vida de Chuck, cuando Mike Flanagan dijo que quería adaptar, la vida de Chuck es realmente una novela corta, que en Stephen King una novela corta es como se llama, él llama los relatos, él llama una cosa relato, o un cuento, Ujú. pero como él escribe siempre con larga extensión, pues al final muchos cuentos le acaban siendo una novela corta. Y La vida de Chuck, la novela corta de Stephen King, eh, es una narración que no tiene nada cinematográfico, no tiene una estructura narrativa cinematográfica, y eso es que realmente las novelas de Stephen King muchas veces sí tienen esa estructura, por eso es tan fácil entre comillas, por eso es tan goloso también adaptar a Stephen King, porque tiene una estructura muy, muy cinematográfica en la mayoría de sus obras, menos en La vida de Chuck. Ujú. Y sin embargo, Mike Flanagan no solo ha conseguido coger un relato que no tiene una estructura cinematográfica y la ha conseguido llevar al cine, sino que ha conseguido perfilar las cosas de tal manera que lo que en la página a lo mejor no quedaba tan hilado, él ha conseguido darle digamos, una fluidez mayor en la película. En este caso yo sí puedo decir que La vida de Chuck, la novela corta me gustó, pero la peli me parece superior a la obra de Stephen King. Bueno, me alegra sobre todo que tu preferida de Stephen King sea Cadena Perpetua, que lo que menos tiene es terror. Sí es cierto que tiene momentos muy duros, pero no sustos, que es lo que a mí, por lo menos esta parte, no me agrada, que ahí ya sabes que siempre huyo de ese tipo de formatos. Manu, yo para ir acabando, sí quiero dejar una curiosidad que me llama muchísimo la atención, y es que por lo visto en 1999 Stephen King fue atropellado. Este atropello le causó pues pulmón derecho colapsado, pierna derecha destrozada, cadera fracturada. Todo esto fue, si no me equivoco, porque iba por un Arsén, una furgoneta, pues se salió, le dio, ¿no? Una Dodge Caravan azul, caminaba por el Arsén, le dio. ¿Y qué hizo Stephen King? Pues por lo visto, según como curiosidad, ¿no? Y cuentan pues diferentes artículos relacionados con él, compró la furgoneta para destruirla a martillazos como una forma de lidiar con el trauma del accidente. Sí, y bueno, fue un accidente, o sea, los médicos lo daban por muerto, Uh-huh. y después de darlo por muerto, decían que no iba a volver a caminar. Y después de verle caminar dirían bueno, que estas heridas le pasarían factura, y que desgraciadamente pues no iba a ser muy longevo, porque ese cuerpo no iba a poder, después del accidente que había tenido, no iba a poder tener una vida larga. Y ahí sigue. Y sigue. Eh, pero no ha dejado de salir a caminar, o sea, él sigue Claro. saliendo a caminar. Curiosamente, lo bonito de esta historia, que todo lo demás no es bonito, pero lo bonito de la historia es que efectivamente a él lo atropella una furgoneta que se sale, la persona que le atropella se da la fuga, pero Stephen King sobrevive porque al poco tiempo pasa un coche, y los que van en el coche ven a alguien en el suelo, y los dos dicen, ese es Stephen King. Voilà. Y se pararon y llamaron a la ambulancia. Tuvo que ir un helicóptero, o sea, lo tuvieron que recoger con un helicóptero medicalizado, eh, pero fue porque dos personas reconocieron que el cuerpo maltrecho que estaba en el suelo era Stephen King. La cosa es, si no llegan a decir que Stephen King, lo habrían dejado. No creo, ¿no? Hombre, entiendo que, pero claro, Pero claro, ya pones más cuando urgencia. reconoces quién es, ya Claro. sí pones más urgencia. Claro, como diciendo, oiga, El ser humano es así. exactamente, si llamas al 112, aquí dice, oiga, que han atropellado a Stephen King. Entonces dice, cuidado que esto es importante y hay que acelerar un poquito el proceso. Bueno, no creo que haya distinción, pero seguramente a lo mejor pues les entra un poco más de pavor el hecho de que algo así haya ocurrido. Manu, ¿tendrá un pacto con el diablo este hombre, teniendo en cuenta que todo lo que le pasó se ha quedado de maravilla
digamos, contraponiendo la decisión de los médicos que decían que no viviría, se quedaría tocado, y encima todo lo que escribe él, cuidado, ¿eh? Sí, hombre, de maravilla tampoco quedó, Sí. pero evidentemente la forma en la que sobrevivió y ha salido adelante es milagrosa. O sea, y es incluso que más que en el diablo está pensando en el otro. Claro. Sí, también. Sí. Dice, bueno, pues mira, oye, escribo de una manera, pero el resultado va a ser que quien me protege está en la otra parte. Claro. Está claro. Sí, o sea, o sea, bueno, eso nos desvela que Dios existe y que le gusta leer novelas de terror. Está claro. Manu, para acabar, no sé si quieres aportar algún detalle más sobre este gran escritor y yo creo que figura importante, ¿no?, de la literatura de terror, ¿no?, y de también un poquito de ciencia ficción de nuestra era. Pues, hombre, sobre todo yo creo que resaltar que ha sido ante todo una figura resiliente. Se crió en la absoluta pobreza. eh, eh, cuando empezó a tener éxito, él ya era alcohólico. El éxito en un principio lo que le llevó es a caer más en el alcoholismo y entrar en las drogas y así fue capaz de dejar el alcohol, dejar las drogas. El tema del accidente y cómo salió adelante, de luego es una persona que ha estado siempre luchando y que ha demostrado ser una figura resiliente ante todas las adversidades que ha tenido en la vida, que claro, hoy en día piensa Stephen King y dice, bueno, Stephen King tiene una vida cómoda, tranquila y lo tiene todo resuelto, pero para llegar ahí pasó carretas y carretones. Claro, efectivamente. La parte que no se ve siempre es la que también hay que recordar, que todo el mundo se piensa que el éxito siempre está ahí, pero todo el mundo tiene su parte oscura. Bueno, pues como siempre un placer haber conocido esta historia sobre Stephen King, un poquito más sobre el perfil, ¿no?, de este, como decíamos, este gran escritor y autor. Y por fortuna no he pasado miedo. Así que te lo agradezco también. Y podías haberme puesto un sonidito de niños cantando de fondo que habría sido para mí tremendamente horrible, pero no, bueno, he tenido suerte. Pero porque la realización la llevas tú. Exactamente. Si llega a ser por ti, estaría aquí sudando la gota gorda. No me cabe la menor duda, ¿eh? Manu, como siempre, un placer. Cuídate mucho y que tu podcast te acompañe. Larga y próspera vida el podcast. Chao. Pues no te engañaba cuando te decía que hoy vamos a hablar de alguien terrorífico, de alguien cuya mente terrorífica ha creado grandes obras que han dado el salto a la gran pantalla, y así nos lo ha explicado Manu Díaz en este podcast de Word Media. Bueno, yo estoy encantado de haberte dejado este contenido y espero también que te hayas entretenido un ratito, que sabes que es uno de los objetivos de Word Media Podcast, con estos más de 300 capítulos que tenemos de aquí para atrás y que puedes seguir escuchando, y yo encantado de que así sea. Así que tienes iVoox, Spotify, todas las plataformas donde suena este podcast, que son muchas, y recuerda también dejar algún comentario, alguna valoración de lo que hacemos aquí en Word Media para que nos quede claro de que estás contento con, bueno, estos podcasts que grabamos. Cuídate mucho y como siempre me gusta decir, como le digo a Manu, que tu podcast te acompañe. Chao.